Hola, ¿cómo estás? Aquí nuevamente contigo, ahora en la discusión de un artículo publicado hace un par de días en la revista Lancet sobre el uso de la aspirina a dosis infantil, la cardioaspirina, y su beneficio en la prevención de prematuridad, del parto prematuro. Un artículo que me parece muy interesante, que discutamos, que leamos, que analicemos. Entonces vamos a ver o a compartir este artículo y vamos a tratar de explicar algunas cositas. Primero, dosis baja de aspirina en la prevención del parto prematuro. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado. O sea, es uno de esos artículos que uno siempre debe procurar leer y entender porque son los que hacen la evidencia, son las pruebas que necesitamos para saber qué conducta tenemos que tomar en algunas condiciones propias de la práctica clínica diaria. Entonces, este es un artículo, repito, publicado en Lancet, el 25 de enero del 2020, o sea, hace apenas un par de días. E insisto, trata sobre aspirina y prevención del parto prematuro, pero veamos algunos datos relevantes que sabemos y que aparecen aquí en la introducción. Como por ejemplo que la definición de parto prematuro es embarazo o bebé que se nace o embarazo interrumpen antes de las 37 semanas y que esto se asocia a alta morbilidad y mortalidad perinatal, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos como son los nuestros en Latinoamérica. También es conocido que a pesar de grandes esfuerzos, grandes investigaciones, no conocemos realmente cómo prevenir la prematuridad. Y eso es un gran problema y, insisto, a pesar de múltiples estrategias, tocolíticos, etcétera, etcétera. También es cierto que las revisiones sistemáticas tipo metaanálisis hecho con la aspirina para la prevención de la preeclampsia, se ha mostrado en estos metaanálisis que usando aspirina baja dosis entre 60 y 150 miligramos por día, se disminuye los partos prematuros. Eso es algo que se ha observado. Entonces, se sospecha a partir de esto que probablemente iniciando aspirina desde el primer trimestre o antes de las 16 semanas de embarazo se pueda generar realmente una prevención. Por eso, este estudio que se llama aspirina también, que es el uso de este suplemento aspirina baja dosis en pacientes nulíparas, puede o no reducir la prematuridad. Entonces se decidió ellos hacer esta investigación, aspirina baja dosis, iniciado aquí sí, entre 6 semanas de embarazo a 13 semanas y 6 días. Iniciar la aspirina en primigesta en pacientes que se muestre que hay un bebé normal, que no hay ninguna alteración allí. Entonces, este estudio es un estudio, repito, multinacional, aleatorizado, doble ciego y controlado con un placebo. 7 comunidades en 6 países, porque participaron 2 de la India. Pueden observar que Zambia, República Democrática de Congo, Guatemala y Kenia fueron los países que participaron. Entonces, repito, en este estudio ingresaban pacientes nulíparas, en las cuales se probaba que no había ningún problema en la paciente, que un bebé con un embarazo entre 6 semanas y 13 semanas y 6 días, casi 6 semanas y 14 semanas redondeando, que se había confirmado un embarazo normal por ultrasonido. Se escoge primigesta porque eso es uno de los factores de riesgo conocidos y que en esta paciente ya no tendríamos ningún antecedente obstétrico que nos las imposibilite. Entre muchos criterios, como ya dije, que no complicaciones, que el paciente, por ejemplo, no tenga un trastorno hipertensivo como hipertensión, que su hemoglobina sea normal, que hay, o más de 7 gramos, no una anemia severa, y que la paciente tenga un latido cardíaco observado en este bebé por ecografía.
El resultado primario de este estudio consiste en la determinación de embarazo prematuro antes de 37 semanas o entre 20 a 37 semanas. Si se ha nacido prematuramente a esta edad, en esta edad estacional que ya dijimos, eso era la variable primaria o resultado primario de este estudio. Calcularon para el tamaño muestral una reducción de un 20% de prematuridad o parto prematuro menos de 37 semanas usando la aspirina. Entonces, desde el punto de vista de los resultados, podemos observar que fueron escogidas cerca de 14.361 pacientes, pero que cumplían los criterios de inclusión, que estamos hablando de 14 a 40 años, primigesta y sin ninguna patología. Al final tendríamos que cumplir los criterios 11.976 pacientes, casi 12.000 pacientes. Y podemos observar aquí en la figura 1 que al final terminaron los grupos, las pacientes que recibieron aspirina, 5.787 y las pacientes que recibieron placebo, 5.770. Este es el grupo de pacientes que se va a analizar. Placebo en un lado y aspirina en el otro lado. Entonces, veamos qué pasó con los resultados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos al resultado primario. Resultado primario, entonces observamos que en el grupo de aspirina, 11.6% de bebé nacido antes de las 37 semanas y en el placebo 13.1%. 1.5% más en el placebo que en la aspirina. ¿Esto es significativo? Sí, observen, no se atraviesa el 1 y una P.02. Entonces, ¿qué podemos decir del resultado primario? Que si disminuye significativamente 1.5% más parto prematuro en las pacientes que recibieron aspirina. Como este era un estudio de intención a tratar, si el grupo de estudio hizo un análisis, si solo la paciente cumplió al final siguiendo un protocolo y la reducción real es 2%. Pero independientemente, intención a tratar es 1.5 la reducción. Pero vemos unas cosas más. Si analizamos el desarrollo de trastorno hipertensivo del embarazo, vemos que no hay diferencia significativa, pero observen esto. Si analizamos trastorno hipertensivo menos de 34 semanas, sí hay una diferencia significativa. Ahora, esto no es resultado primario, pero esto ya lo sabíamos y se aporta una vez más en este estudio. Pero hay otra cosa importante, variable secundaria. Pequeño probabilidad estacional. Vean ustedes que no se disminuye utilizando la aspirina, sin embargo la mortalidad perinatal sí se disminuye significativamente usando la aspirina, igualmente en los partos prematuros menos de 34 semanas. Esto es importante que lo entendamos. Aquí hay otra variable que es la prematuridad y los nacimientos o mortalidad por prematuro también se disminuye significativamente, como ya les había dicho previamente, que no es una variable primaria, es una variable secundaria, pero es un aporte importante. Me pueden decir, esto ocurre porque hay disminución de la prematuridad. Perfecto, eso es lo que queremos. Entonces, al final, nosotros, ¿qué podemos concluir de este estudio? Para mí, un estudio sumamente interesante por el tipo de estudio, un estudio clínico aleatorizado, por la cantidad de pacientes que se aleatorizó y por la importancia que tiene disminuir la prematuridad. Entonces, este estudio aleatorizado, doble ciego, placebo controlado, demuestra que si las pacientes primigestas entre 6 semanas y 13 semanas con 6 días hasta las 37 semanas reciben aspirina, se disminuye en un 11% la posibilidad de partos menores de 37 semanas. No lograron tampoco el 20% que se proponía, pero hay un 11% de disminución de prematuridad menor de 37 semanas. Si nosotros analizamos prematuridad menos de 34 semanas, incluso se logra un 25% de reducción. Y la mortalidad perinatal se disminuye en un 14%. Por lo tanto, usando aspirina en pacientes primigestas,
6 a 14 semanas, disminuimos los partos prematuros menores de 37 semanas, disminuimos significativamente también los partos menores de 34 semanas y se disminuye la mortalidad perinatal en cerca de un 14%. Y se disminuye las preeclampsias prematuras menores de 34 semanas. Interesante, ¿por qué? Porque no hay efecto secundario importante, significativo en este estudio. Entonces, la aspirina baja dosis es de extremadamente bajo costo. Sí, con este estudio se prueba que en nuestros países de bajo ingreso o mediano ingreso, es efectiva. Por lo tanto, esto sugiere la posibilidad de adaptar. Vamos a hablar desde el punto de vista numérico, que también es interesante. Bueno, si disminuye un 11% la prematuridad menores de 37 semanas, 25% menores de 34. El número necesario de pacientes a tratar es algo que nosotros conocemos. Si nosotros analizamos bien este estudio, utilizando el 2% o el 1.5% cuando es la intención a tratar, nosotros pudiésemos decir que el NNT máximo es 1 en 66 o 1 en 50. Es decir, está entre 1 en 50 y 1 en 66. ¿Y qué significa el NNT? El número necesario de pacientes a tratar. Es decir, que tendría que tratar cerca de 50, 66 pacientes primigesta entre las 6 y 14 semanas, usando aspirina a dosis de 81 miligramos por día hasta las 37 semanas y prevendría un parto prematuro. Al bajo costo, sin efectos secundarios, yo creo que esta es una medida que tenemos que analizar muy bien los clínicos, muy bien nuestras asociaciones, estoy hablando de asociaciones de ginecología y obstetricia, y ver si esta es una estrategia que pudiésemos adoptar. Jóvenes, para mí ha sido un placer compartir con ustedes, aportarles los análisis rapiditos de este artículo. Pueden leérselo completo y profundizar aún más en todo lo que les he dicho. Un placer. Nos vemos en la próxima.